vamos a comenzar un estudio sobre la carta de los Gálatas, la cual le escribe el apóstol San Pablo. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que esta carta fue escrita más o menos en el año 49 después de Jesucristo. Y el apóstol San Pablo, cuando le escribe a las iglesias de Galacia, le escribe esta carta diciendo así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Cuando le dice esto el apóstol San Pablo a los de la iglesia de Galacia, le está diciendo que él no es por los hombres que es apóstol, o sea, no fue nombrado por hombres, sino que fue nombrado directamente por nuestro Señor Jesucristo a tener un encuentro personal con el Señor. Ese era uno de los requisitos para ser apóstol. Tenía que haber visto al Señor. Y acá vemos que el apóstol San Pablo está aclarando, dice, bueno, yo no he sido nombrado por otro hombre, sino que el mismo Señor Jesucristo me llamó, me nombró y me dio a conocer el Evangelio. O sea que no fue como nosotros comúnmente conocemos el Evangelio. Cada hombre, como yo un día, conocí el Evangelio porque otro me lo transmitió. Sin embargo, el apóstol San Pablo lo recibió directamente del Señor. Entonces él aclara, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos, dice, que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que el apóstol San Pablo está diciendo, bueno, ha sido llamado por el Dios y Padre y por Jesucristo, dice, el que fue resucitado de los muertos por nuestro Padre Celestial, el que murió por nuestros pecados. O sea, la culpa que vos tenías por los pecados cometidos, bueno, esa culpa la tenías que pagar como la tengo que pagar yo, o la tenía que pagar yo. Pero al conocer a Jesucristo, al recibirlo en mi corazón y reconocer que Jesucristo es el Señor, entonces esas culpas quedan ya, se puede decir, caducan, porque Jesucristo la sufrió por nosotros, para que nosotros pudiéramos llegar a compartir una eternidad con Dios. Bueno, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que la gloria de Dios es por los siglos y los siglos de los siglos. Amén. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta uno de los propósitos principales por la cual el apóstol San Pablo estaba preocupado por todas las iglesias de Galacia, por lo que estaba aconteciendo, por lo que le estaba ocurriendo. ¿Y qué era? Bueno, el apóstol San Pablo le escribe
haciéndoles entender que no hay otro evangelio, ¿sí? Les dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y cuando está diciendo así el apóstol San Pablo, le está diciendo porque los judíos querían introducir en el evangelio ritos o costumbres o reglamentos de la ley, siendo que aquel que sigue a Jesucristo ya está libre de la ley. Lo estaba libre antiguamente, y hoy, al recibir nosotros a Jesucristo, también estamos libres de toda ley, ¿sí? Así que esa era la preocupación de él. Dice: estoy en realidad asombrado de que tan pronto se hayan alejado de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, con que Él nos llamó. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, y a cada uno de nosotros nos ha sido dado una gracia. Entonces tenemos la responsabilidad de usar aquello que Dios nos dio para el bien de otros, para enseñar a otros sobre la palabra de Dios. Bueno, el apóstol San Pablo estaba muy preocupado, porque él decía: bueno, no es que haya aún otro evangelio, ¿sí? Eso es una de las cosas que debemos entender. Entonces el apóstol San Pablo le dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos ponemos a pensar, hoy en día, y como lo ha sido desde el día que se predica el evangelio, siempre lo han querido pervertir al evangelio, siempre lo han querido corromper al evangelio. Y hay una cosa que la gente debe saber sobre Dios, una de las cosas que más le molesta, que es el adulterar. Es lo que más aborrece Dios, el adulterar. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha recibido a Jesucristo, se transforma en un hijo de Dios y viene a ser Dios nuestro esposo. Quiere decir que cuando vamos tras ídolos, cuando vamos tras cosas que no son Dios, ni Cristo, ni el Espíritu Santo, estamos yendo en contra de Dios de una forma que Dios no lo tolera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el pervertir el Evangelio, el decir o hacer entender otra cosa del Evangelio que no corresponde, entonces eso es adulterar. Por ejemplo, hay mucha gente que está al frente de iglesias y están predicando el Evangelio mirando no el fin de predicar la palabra y que la palabra sea aprendida conforme a lo que Dios quiere, sino que hay muchas personas que están predicando el Evangelio, pero usando ciertas porciones bíblicas para afirmar en realidad lo que quieren hacer, que generalmente es juntar dinero. El dinero hace falta en la iglesia, porque la iglesia debe ser próspera. Y si entendemos, la iglesia es como una empresa en la cual debe prosperar todo. Y se necesita dinero, pero a veces
se empiezan a decir cosas y a poner legalismo dentro de la iglesia para que las personas den dinero, en realidad buscando fundamentos que no son los que corresponde. Hay que dar dinero en la iglesia, ¿sí? Hay que dar dinero en la iglesia para que la iglesia vaya adelante. Pero, hermano y hermana y amigo que estás escuchando, el dinero debe ser bien usado, bien canalizado, ¿sí? No para el beneficio de uno o dos, sino para el beneficio principalmente de Dios y de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo demás que conlleve el llevar la iglesia, ¿sí? El pagar impuestos, pagar la luz, el gas, todo lo que hay que hacer, aún pagar a algunos hermanos que trabajan en la iglesia tiempo completo, bueno, son dignos de recibir un sueldo. Ahora, no hay que predicar el evangelio, un evangelio legalista. Cada persona que escucha el evangelio debe tener la palabra de Dios en su mano para saber si lo que le están predicando en realidad es lo que figura en la palabra de Dios, y escuchar con atención, pedirle sabiduría a Dios para decir, lo que me están diciendo es verdad en realidad, o están pervirtiendo el evangelio, o están usando mal el evangelio, que pareciera que fuera otro evangelio, pero hay un solo evangelio en el cual nosotros conocemos, que es el que viene por nuestro Señor Jesucristo, y no podemos, digamos, escuchar nada que no sea del evangelio, como hay doctrinas erróneas que en algún momento estaremos hablando. Ahora, dice el apóstol San Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa esto? Está diciendo el apóstol San Pablo, si hay alguno que por allí está predicando un evangelio diferente o tratando de transformar el evangelio de una forma que no es en realidad el evangelio, dice él, y si aún uno de nosotros estuviese predicando el evangelio algo diferente, sea anatema. Esto quiere decir sea maldito, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la palabra, que no es nada poco. Ahora, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjese bien lo que está diciendo acá. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres. Y eso es lo que muchas veces hay hombres que hacen, que es buscar el favor de aquellos hombres que lo rodean, de aquellos hombres que lo siguen. Y claro, cuando predican el evangelio, tratan de predicar un evangelio que le endulce los oídos, que se sientan cómodos. Hay muchos que no predican ni quieren hablar del pecado por miedo que la gente se vaya de la iglesia. Hermano, hermana, ¿no te han mandado a predicar ni a mí ni a nadie un evangelio diferente? Te han enviado y nos han enviado a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo como está escrito en la palabra, sin cambiarle nada, sin hacer nada diferente, ¿sí?
sino la pura palabra. Cada vez que usted predique la pura palabra. Que sea el 80% de palabra y un 20% en la cual usted habla y explica la palabra, pero que sea todo lo máximo de la palabra que se pueda predicar o que se pueda hablar en una predicación. Ahora, no nos ha llamado Dios para buscar el favor de los hombres. Para eso no nos ha llamado Dios, sino para que a través de las palabras que anunciamos las personas sean tocadas, para que sientan la necesidad de cambiar. No podemos cambiar si escuchamos palabra de hombre. Cambiamos cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando escuchamos la palabra de Dios, comenzamos a cambiar. Siempre y cuando la escuchemos y la atesoremos, ¿sí? Porque lo que se trata de la palabra de Dios es escucharla para cambiar, para que sea en beneficio de cada uno de nosotros. Ahora, si predico, no tengo que buscar el favor de los hombres. Tengo que buscar el favor de Dios, porque Dios es el que me bendice. He sido llamado por Dios para predicar su palabra. Entonces, predico su palabra y siempre quiero el favor de Dios. Siempre quiero la bendición de Dios. Siempre quiero el amor de Dios. Siempre quiero la protección de Dios. Entonces, olvidemos de los hombres y olvidémonos de caerles bien en el sentido de predicar algo que no les duela, sino predicando la verdadera palabra. La palabra es tan profunda que dice que atraviesa los huesos, llega hasta el tuétano, ¿sí? Entonces, hermanos y hermanas y amigos, sepan que la palabra de Dios es poderosísima. Ahora, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, en realidad no sería siervo de Cristo. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta. Si me constituyo, si digo que sigo a Jesucristo, bueno, entonces que sea Jesucristo el que me guía, porque si yo predico a los que los hombres les gusta, lo que les agrada, que les apañen el pecado para recibir ganancias deshonestas, entonces no soy siervo de Jesucristo, soy siervo de los hombres, porque les sirvo a ellos, ¿sí? Ahora, he sido llamado para servir a Dios y a los hombres, pero dentro de los reglamentos de Dios. Así que, hermano y hermana, tenga cuidado cuando vaya a usar la palabra con fines que no son el que Dios quiere que prediquemos. No usemos la palabra o un versículo bíblico para amonestar a un hermano, para aprovechar un versículo bíblico para hablarle directamente a un hermano. Usted predique el Evangelio y el Espíritu Santo se va a encargar de tocar a cada persona conforme a la necesidad, al problema o al pecado que está cometiendo. ¿Sí? Eso es lo que debe hacer. Predicar la palabra, como dice aquí, la pura palabra, el Evangelio puro. ¿Sí? Entonces, deje que Dios, a través del Espíritu Santo, toque a cada vida, a cada persona, y le va a ir indicando lo bueno y lo malo. Ahora, dice acá, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Dios. ¿Sí? O sea que fíjense ustedes qué privilegio el del apóstol San Pablo. Dice, lo recibí por revelación
de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una cosa que usted debe entender, usted puede leer y escuchar cientos de mensajes, cientos de hombres predicadores o mujeres predicadoras, pero es algo extraordinario cuando Dios le revela a usted. Porque lo que Dios le revela a usted no se lo puede enseñar nadie. Nadie, absolutamente nadie. Así que pida siempre revelación de Dios para que usted pueda aprender cada día más, y lo que aprenda será algo extraordinario. Yo he recibido muchísimas revelaciones de Dios sobre lo que es liberación, sobre doctrinas erróneas o doctrinas diabólicas. Nunca estuve en ellas, pero Dios me dio la sabiduría para aprender de eso y poder predicar y ayudar a otras personas. ¿Sí? Ahora dice el apóstol San Pablo en el versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El apóstol San Pablo está diciendo, bueno, ustedes ya han escuchado lo que yo hacía antiguamente. Yo perseguía a la iglesia y la asolaba. Dice, bueno, él era una persona muy preparada, porque hay que entender cuál era la situación de Pablo antes de comenzar a predicar a Jesucristo. Él era un hombre que pertenecía al Sanedrín, y toda persona que pertenecía al Sanedrín era rico, era fariseo, era casado, tenía influencia, ¿sí? O sea que conocía la palabra del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál era una de las cosas que hacía el apóstol San Pablo? Él tomaba, iba a un lugar, como tenía influencia, decía, bueno, necesito parte del ejército aquí para perseguir a unos cristianos y para matarlos. Y bueno, enseguida le daban todo lo que necesitaba, porque muchas veces aquellos aún que le prestaban gente creían que le estaban haciendo un favor a Dios, ¿sí? Aún todavía hay gente que cree que matando a un evangélico le hace un favor a Dios. Y bueno, lo importante es lo que nosotros entendemos. Siempre tenga en cuenta esto, que a usted le ha sido revelado a Jesucristo en su corazón. Y ahí tiene la primera revelación que solamente Dios le puede revelar a Jesucristo en su corazón. En una oportunidad estaban los discípulos con el Señor solos, como hacía reuniones siempre con ellos, y le dice, bueno, ¿qué dice la gente de mí? Y la gente de ti dice, Señor, dicen que sos Elías, que sos Jeremías, que sos un montón de líderes anteriores, ¿sí? Pero ahora le pregunta el Señor a los apóstoles allí en esa reunión íntima, ahora, ¿qué piensan ustedes que yo soy? Estaban todos calladitos hasta que un momento el apóstol San Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? No te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló un hombre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y cuando hablaba recién de revelación, eso es lo que hay que tener en cuenta primero que nada. Jesucristo fue revelado
en tu corazón como el Hijo de Dios, como tu Salvador. Entonces, con ese abrir de tu corazón para recibir a Jesucristo, viene todo lo demás, toda revelación en la cual podés crecer en el Evangelio, ¿sí? En la cual Dios te va a ir dando cada vez más y más y más para servirle y para servir a otros, ¿sí? Así que una de las cosas más importantes que tenemos en la vida es la revelación de Dios en nuestra vida. Y bueno, acá dice, yo mataba a los cristianos. Hoy día también hay algunos que piensan, sí, bueno, también se puede hacer. Pero acá dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea que el apóstol San Pablo siempre fue bueno, como lo fue en el Evangelio. También era bueno cuando era judío, cuando era un fariseo, ¿sí? Él dice que lo aventajaba a los compañeros que él tenía. Y bueno, el apóstol San Pablo está diciendo que en realidad, bueno, yo realmente era bueno en el judaísmo y cumpliendo con las tradiciones del judaísmo, pero él entendió que al recibir a Jesucristo terminaban todas las tradiciones, terminaban todos los ritos judaicos y comenzaba una época nueva que se llamaría de libertad, en la cual para seguir a Jesucristo no tenés que hacer ciertos ritos, sino que lo que tenés que hacer es cumplir con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Bueno, dice que tu fe va a ser aumentada por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. De esa forma se acrecenta tu fe. Entonces, nosotros tenemos que escuchar todo el tiempo la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea que el apóstol San Pablo, él dice, bueno, yo fui llamado desde el vientre de mi madre para predicar el Evangelio. ¿Sí? Fui llamado desde el vientre de mi madre para predicar el Evangelio. Significa que también, como cada uno de nosotros, hemos sido llamados desde el vientre de nuestra madre para predicar el Evangelio. El asunto es que lo hagamos. Por ahí puede que no lo hagamos, pero es un mandato del Señor. Él dice, id y predicad el Evangelio, y nos toca a nosotros obedecerlo a Él. Así que, hermano y hermana que estás escuchando, quiero que entiendas que hay que predicar el Evangelio conforme lo dice el Señor. Bueno, hermano, hermana y amigo que has escuchado, en la cual estábamos compartiendo la palabra de Dios, espero que hayas entendido que una de las cosas principales tenés que predicar el Evangelio. Tenés que predicar el Evangelio conforme a la palabra de Dios, con propósitos para agrandar y llevar el Evangelio a otros lugares y predicar un Evangelio puro y entender que fuiste llamado por Dios desde el vientre de tu madre. Así que,
Hermano y hermana, es posible que haya momentos que no quieras trabajar para Dios, pero hay que hacerlo. Y bueno, aquellos que están allí escuchando, que están compartiendo la palabra, yo les invito a que hagan una oración conmigo y digan así: cierren sus ojos, pónganse la mano derecha en su corazón y repita conmigo esta oración si quiere recibir a Jesucristo en su corazón. Diga: Padre Celestial, yo renuncio a todo mi pasado y a todo espíritu del enemigo, y que lo confieso con mi boca, como también así lo siento en mi corazón. Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Padre Celestial, yo recibo a Jesucristo en mi corazón. Lo confieso con mi boca y te pido, Padre Celestial, que envíes tu Espíritu Santo a mi vida y que anotes mi nombre en el libro de la vida. ¿Sí? Padre bendito, gracias por esta reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta la próxima, en la cual seguiremos compartiendo la palabra de Dios.